Buenos días, compañeros. Hola, Miss, buen día. Buen día, compañera. Vamos a seguir con por lo que hace a nuestro juicio de amparo. Estábamos hablando de lo que es el amparo indirecto, la sustanciación del juicio y cómo se lleva a cabo, ¿no? Ya vimos, ya habíamos comentado que son 15 días para promover nuestro amparo indirecto, ya vimos contra qué lo podemos promover, contra, bueno, contra cualquier circunstancia que no se refiera a lo que es la sentencia, ¿no? Puede ser contra cualquier situación del procedimiento, ¿no? Decíamos nosotros también por lo que hace a este amparo indirecto, decíamos que acá podemos solicitar lo que es la suspensión del acto reclamado. ¿En qué consiste la suspensión? Bueno, con la suspensión nosotros queremos que las cosas se mantengan en el mismo estado en el que se encuentran hasta el momento en que se resuelva nuestro amparo, ¿sí? Que no avance. Poníamos como ejemplo en la clase pasada lo que es en un asunto laboral, que estuviéramos en la etapa de ejecución de sentencia. En ese momento nosotros somos la parte demandada, somos la parte patronal, no queremos que se ejecute todavía porque nosotros consideramos que la liquidación de sentencia está mal calculada. Bueno, por esa situación promovimos lo que es el amparo. Entonces acá queremos que no se ejecute todavía la sentencia, ¿no? Vamos a solicitar lo que es la suspensión del acto reclamado, es decir, que se mantenga ahí, que se pare, que se detenga hasta el momento en que se decida si hay o no hay violación a los derechos humanos, ¿vale? Primero tengo que identificar cuál es el derecho que se me está violando, indicarlo dentro de la Constitución, de la ley y de la ley de amparo. Dentro de la Constitución primero, porque vas a reclamar que hay una violación a tus derechos humanos, ¿no? Siempre vas a mencionar 14, 16, 19. Y luego me voy a la ley. A la ley, no, luego te vas a la ley que está regulando tu procedimiento, ¿no? Porque ahí primero vas a decir que hay violación a un derecho humano en correlación a la normatividad que es aplicable a tu asunto en particular, ¿no? Y ya lo de la ley de amparo, pues te vas a ir, ahí vas a cubrir los requisitos que están señalados en la ley de amparo, ¿no? Para que puedas presentar tu amparo, nada más. Y ahí, bueno, te tendrías que ir, por ejemplo, para poder fundamentar que vas a promover la revisión, tendrías que irte a lo que es el artículo 81 de la ley de amparo y tendrías que estar en alguna de estas situaciones para que puedas promover tu recurso de revisión. Si no, no va a proceder tu recurso. ¿Ok? Nos dice, procede el recurso de revisión en amparo indirecto en contra de las resoluciones en las que concedan o nieguen la suspensión definitiva. En su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación, las que decidan el incidente de reposición de constancia de autos y las que declaren el sobrecimiento fuera de la audiencia constitucional y las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. En su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. Recuerden que comentábamos nosotros que lo que son las audiencias constitucionales, tenemos que ahí, bueno, se van a recibir las pruebas, se van a deshogar las pruebas, se van a recibir alegatos, y en esa misma audiencia se va a dictar la sentencia, ¿no? Porque todos los actos van de forma continua. Bueno, una vez que se me notifica esta sentencia de este amparo indirecto, vamos a suponer que en este amparo indirecto a mí no se me otorga la protección y la justicia de la Unión. Bueno, en esta situación entonces yo me voy a inconformar de esta sentencia. ¿Cuál es el medio con el que yo cuento? Pues es con el recurso de revisión, ¿sí? Término para poderlo interponer, el término con el que yo voy a contar para interponerlo va a ser de 10 días. ¿Ya vieron? Acá tenemos. Artículo 86. Va a ser por el plazo de 10 días. ¿Y en dónde lo voy a presentar? Bueno, me dice, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.
Es decir, que, si yo estoy promoviendo un recurso de revisión en contra de la sentencia que emitió el juez de distrito séptimo en materia civil, pues lo voy a tener que presentar ante él dentro del término de 10 días, ¿sí? Una vez que yo lo presento, ¿qué va a pasar? Bueno, una vez que yo presento mi recurso de revisión, la autoridad me va a admitir, bueno, va a admitir mi recurso de revisión. No, no lo va a admitir ella. La autoridad lo va a aceptar y va a hacer las anotaciones correspondientes en su expediente. Igual también con el juego de copias con el que yo adjunte, le va a correr traslado a mi contraria para que pueda hacer las manifestaciones que considere necesarias. Va a hacer la anotación de cuándo se me notificó lo que es cuando se me notificó lo que es la sentencia y posteriormente el juez de distrito lo va a remitir al colegiado correspondiente. Ya en el colegiado correspondiente ellos van a checar si procede mi recurso de revisión, ¿no? Si lo presenté dentro de los 10 días que marca la ley, para eso, pues bueno, se va a tomar en cuenta lo que las anotaciones que haya hecho el juez de distrito, porque el juez de distrito, aparte de las anotaciones, pues bueno, va a rendir un informe y aparte va a mandar las constancias que considere necesarias. ¿Sí? ¿Del amparo? Del amparo, ajá. Del que yo estoy metiendo. Sí, sí, ya del expediente que él ya tiene conformado, ¿no? Lo va a remitir. Lo va a remitir para que así entonces el Tribunal Colegiado de Circuito pueda emitir lo que es la sentencia correspondiente, ¿no? ¿Sale? Bueno, ahorita nos quedamos hasta ahí por lo que sea este amparo indirecto. Ahora vamos a hablar de lo que es la procedencia del juicio de amparo. Tenemos acá lo que para esto nos vamos a ir a lo que nos dice el artículo 170. ¿Ok? Y esta ley de amparo está todo contrario a cualquier, o sea, la venden. Sí, sí, claro, pero no te conviene comprarla porque recuerda que todo se va reformando, ¿no? Se va reformando. Mejor bájala del internet, bueno, la bajas del leyes, te metes a leyes. Igual ahí. No los o sea, eso lo que yo quería saber porque ahora sí que en la práctica ya, ahorita todavía no, pero cómo se checa rápido, cómo no es necesario traerlo a la mano, o ya pues lo ofrecen, ajá, bueno. ¿Cómo lo hacen? Yo cuando necesita revisar algo de algún código, no lo anda aprendiendo usted. No. No lo ve en su celular. Bueno, yo los bajo me meto a la página del Congreso, me meto a donde dice leyes federales y de ahí lo bajas, porque ahí están actualizadas. Okay. Esas serían en leyes federales. Si quieres de acá de las estatales, te metes al Congreso del Estado y ahí también están todas actualizadas. Sí, porque yo estaba preguntándome eso, si comprarlos o no. No, porque se reforman a cada rato, no tiene caso. Sí, no tiene caso. Te vas a lo mejor velos bajando y los vas poniendo por fecha para que posteriormente, si ya se reformó, sepas cómo estaba anterior, ¿no? Y puedas hacer la comparativa. ¿Y si se reforman todos los códigos? Pues en ocasiones sí. También sí. Sí, pues casi siempre va a haber reformas. O sea, a lo mejor no son tan sustanciales, pero sí puede haber una que otra. Entonces mejor tenerlos. Sí, bájalas en tu computadora y ya de ahí nada más lo vas checando. No. Cuando hay reformas muy importantes, pues andan, pues les dan mucha propaganda, ¿no?
Por ejemplo, ven que les comentaba, ¿no? Por lo que hace a lo que es el contrato de matrimonio, ¿no? Acá en Puebla tenemos que nuestro contrato de matrimonio se reformó en el 2020, ¿no? A finales del 2020 desaparece lo que es anteriormente se decía que el contrato de matrimonio era el contrato civil por el cual se une un hombre y una mujer para perpetuar la especie y para la ayuda mutua, ¿no? Se reforma en el 2020 a finales y nos dice ahora que el contrato de matrimonio bueno, que el matrimonio es un contrato civil por el cual se unen dos personas para la ayuda mutua. Ya con eso, pues ya entra la posibilidad de que pueden celebrarse contrato, pueden celebrar el matrimonio entre personas del mismo sexo o entre personas de diferente sexo. Pero por eso está reformado, ¿no? Sí, porque acá en Puebla no hay la ley de convivencia, cosa que sí hay en el estado, en la Ciudad de México. Allá sí hay la ley de convivencia, que es totalmente diferente. Aquí ya se puede. ¿Qué? ¿Casarse? Sí. Sí, ya, pero es una reforma nueva. También, por ejemplo, se reformó por lo que hace el apartado de alimentos, ¿no? Antes se decía que la mujer, mientras la mujer mantuviera mientras la mujer, los padres tenían la obligación de seguir alimentando a la mujer si ésta llevaba una vida decorosa, ¿no? Ellos tenían la obligación, pero ya se quitó ese artículo. Ahora nada más habla en general, ¿no? Ese artículo se quitó, se derogó, y ahora nada más está que si tú adquieres la mayoría de edad, tú puedes solicitar los alimentos si estás estudiando, siempre y cuando tus estudios no hayan sido ininterrumpidos. Siempre y cuando Tus estudios no hayan sido ininterrumpidos. No se hayan no los hayas cortado tus estudios, tú puedes pedir alimentos. Tienen la obligación los padres. Si tú ya pero lo... se supone que es hasta los 25, ¿no, maestra? Mientras sigas estudiando y viviendo con tus padres. ¿O cómo? No, mientras sigas estudiando se supone... Bueno, la edad no recuerdo, tendríamos que checarlo porque para tener la certeza. En el Código Civil, en el apartado de alimentos. Ajá. Entonces, tenemos que aprender como que los apartados no tal cual los artículos. no, pues podría ser checando, ajá, o sea, dependiendo qué materia, ¿no? O sea, lo empiezas a ubicar después, ¿no? Por ejemplo, alimentos, pues tiene que ir en el Código Civil porque no tenemos código familiar. Que ya deberíamos, se supone que cuando esta materia ya se tiene que separar, esta se puede separar cuando ya su forma de estudio ya se hace de forma independiente, ya tienen sus estudios independientes, ya tiene su normatividad ya establecida, ¿no? Pero el derecho familiar acá en Puebla todavía se encuentra dentro del Código Civil. Entonces, va a llegar el momento que se va a tener que separar, ¿no? Porque incluso ya hay juzgados especializados en materia familiar, ¿no? No nos falta que se separe, porque también en las universidades, cuando analizas lo que es derecho de familia, ya tienes su rama de derecho de familia, ¿no? Entonces ya lo único que falta para que ya se independice el derecho familiar del derecho civil, pues es que tenga su propio código. Es lo único que falta. ¿Pero crees que sí se debería nombrar? Sí. Pues sí, ¿verdad? Ya estamos en paz. Bueno, por otra parte ni tanto, porque entonces también ya va a haber otro código, ¿no? Otro código adjetivo y otro código sustantivo, ¿no? Entonces, más y más. Bueno, vámonos por lo que hace la procedencia del juicio de amparo, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el amparo directo. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer el artículo 170 que está en la pantalla? Yo le puedo ayudar, profesora. Por favor, compañero. Gracias. Procedencia del juicio de amparo directo, artículo 170 de la Ley de Amparo, señala que procederá en los siguientes supuestos: contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio
dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de los cuales no procede ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación a los derechos fundamentales se cometa en ellos o que sea cometida durante el procedimiento y afecte a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al impetrante del amparo, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicables. Lo anterior solo procede si la autoridad demandada en el juicio natural interpone y se le admite el recurso de revisión a que alude el artículo 104 de la Carta Magna. Ok, bueno, si se dan, gracias compañeros, si se dan cuenta por lo que hace al amparo directo, tenemos que este va a ser contra sentencias definitivas, ¿no? Entonces, esta es nuestra, de acá nos podemos basar, ¿no? Si no vamos a promover un amparo contra una sentencia definitiva o contra una resolución que le ponga fin a un juicio, entonces estaríamos ante la presencia de un amparo indirecto, ¿sí? Y recordemos, ¿no? Para que podamos promover lo que es nuestro amparo directo, necesitamos agotar el principio de definitividad, ¿sí? Forzosamente el principio de definitividad. Si no hay recurso ordinario, nos vamos directamente, ¿no? Incluso acá nos dice, ¿no? Contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Recordemos, ¿no? Que, bueno, anteriormente, por lo que antes de la reforma laboral, teníamos que, las resoluciones que ponían fin a un juicio en materia laboral se llamaban laudos, ¿no? Sí, eran laudos. Ahora ya con la reforma laboral, pues van a ser sentencias, ¿sí? Dice, respecto de los cuales no procede ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Comentábamos, ¿no? Que por lo que hace a materia laboral no tenemos ningún recurso ordinario. Entonces nos vamos directamente al amparo directo, ¿sí? De ahí entonces como que ya no hay pierde, ¿verdad, compañeros? Sí, No. Ajá, dime, compañero. Recurso ordinario estamos hablando que va a ser cuando vamos a pensar, ¿no? Estamos en un juicio familiar, ¿no? En un juicio familiar decíamos, ¿no? A lo mejor es nuestro juicio familiar de alimentos, ¿no? En los alimentos, y tenemos que acá, en los alimentos, te fijan una pensión muy alta, ¿sí? Tú eres la parte demandada, y a ti te fijan la pensión del 40%, siendo que es un solo menor, y siendo que el papá trabaja, ¿no? Tú también trabajas, él también trabaja, bueno, entonces está muy elevada esa pensión alimenticia, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú no vas a estar conforme con esa sentencia, entonces vas a tener que checar en el código de procedimientos civiles cuál es el recurso con el que tú tienes para poder atacar esa sentencia. Sí, ahí va a aparecer que el recurso con el que tú cuentas es con el de apelación. Vas a interponer tu apelación y esta apelación la va a conocer las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Una vez que ella emita, bueno, lleva a cabo todas las etapas, emita lo que es su sentencia, si tú no estás de acuerdo con esa sentencia, entonces ahí tú vas a poder interponer lo que es el juicio de amparo. Pero ya ahí agotaste el principio de definitividad. ¿Cuál era el principio de definitividad? Nos dice que tú tienes que hacer valer todos los recursos con los que tú cuentes, ¿no? Ordinarios. Una vez que tú ya los haces valer y no alcanzas tu cometido, entonces ahí ya vas con el último recurso con el que cuentas, ¿no? Que es el juicio de amparo. Que sería amparo directo, porque es en contra de una sentencia. ¿Ok? Bueno. Ok.
nos dice, tratándose de las violaciones que puedan cometer los tribunales responsables y que se deben de alegar en el juicio de amparo indirecto, son de 3 tipos. Tenemos violaciones procesales, tenemos violaciones formales y tenemos violaciones de fondo. Ok, bueno, vamos a ver cada uno de estos, ¿en qué consiste? Bueno, acá vamos a poner un ejemplo. Tenemos el artículo 172. Acá nos está hablando de las violaciones procesales. ¿Sí? Nos dice, los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o de trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley, haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate, se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, se declara ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado, se deseche o se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. Sin su culpa se reciban sin su consentimiento las pruebas ofrecidas por las otras partes. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de auto para poder alegar sobre ellos. Se le desechen recursos respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión. Se continúa el procedimiento después de haberse promovido una competencia o la autoridad impedida o recusada continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley y se trate de los casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicios de los órganos jurisdiccionales de amparo. Ok, bueno, acá si estamos en alguna de estas, estaríamos ante la presencia de una violación al procedimiento, ¿sí? Ok, por ejemplo, acá nos dice, acá está. Dicen, son violaciones al procedimiento. Ajá. Tenemos acá, por lo que hace a las violaciones del procedimiento, recordemos, acá tenemos el artículo 172 de la Ley de Amparo. Este artículo nos va a valer para todo tipo de procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, estamos en un procedimiento civil, estamos en un procedimiento familiar, estamos en un juicio de alimentos. En el juicio de alimentos se nos dice que una vez que, se va a presentar la demanda, ¿no? Presentas la demanda, va a haber una audiencia de conciliación, en la audiencia de conciliación se va a citar a la contraria para que vaya y puedan llegar a un arreglo. Si no llegan a un arreglo en ese momento, si la persona se presenta, la parte demandada se presenta, en ese momento se le va a emplazar, se le va a correr traslado con la demanda y se le va a dar un término de 12 días para que produzca su contestación. Una vez que él contesta la demanda, va a exhibir las pruebas, ¿no? Y con esta contestación de demanda y con esta prueba se le va a dar vista a la parte contraria, que sería la parte actora, para que manifieste la que su derecho e interés convenga. ¿Sí? Así nos dice la ley. Vamos a suponer acá que resulta ser que no me dan vista no me dan vista con la contestación de demanda, con la contestación de la demanda, ¿no? Y el juicio se sigue. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar?
que al final yo voy a poder hacer valer esa situación en mi juicio de amparo directo. ¿Por qué? Porque acá nos marca muy claro el 172. No se me concedió el plazo que señala la ley, ¿no? Ahí había un plazo, se me tenía que haber dado vista con un plazo de 3 días para que manifestara lo que a mi derecho de interés conviniera, de acuerdo a lo que él estaba contestando a la demanda. Como no se me dio esa vista, no tuve ese término, al no tenerlo yo no pude hacer valer mi derecho, ¿no? Entonces, yo no pude manifestar a lo mejor que las pruebas que estaba exigiendo, no las pude objetar, ¿no? No las pude objetar, no cumplía con lo que marca la ley, no estaba cumpliendo con su cometido, entonces, por lo tanto, en el momento en el que se emite la sentencia, pues esta sentencia me va a perjudicar, ¿no? Porque no tuve ese derecho, entonces yo puedo hacer valer estas violaciones al procedimiento en el amparo directo, ¿sí? Entonces ahí ya está la sentencia definitiva. Sí. Estamos hablando que es un amparo directo. ¿Por qué directo si es contra el procedimiento? Ah, pero acá me lo está diciendo. Es del procedimiento, pero está afectando el resultado del fallo, ¿sí? Acá en el procedimiento se llevaron a cabo las etapas, nada más me faltó que se me diera vista. Como no se me dio vista, yo no pude defenderme. Y al no poderme defender, al no poder exhibir otros documentos de prueba, entonces en el momento en que se emite la sentencia, esa sentencia me está afectando por esta situación. ¿Sí? En el otro, a lo mejor, ¿sabes qué? Estaríamos hablando... Es como que se llevaron las pruebas, pero aún así salió la sentencia a favor, digamos, de ella, por él. Ajá, de la contraria, ¿no? Okay. Acá nada más es la parte de que no dieron vista. Ajá, bueno, Y acá... las otras fueron las pruebas que también las tomaron en cuenta. No, a ver, ¿cómo sería? Yo podría a lo mejor, bueno, vamos a poner acá. Acá, por ejemplo, no se me dio, acá yo estoy participando en el juicio, ¿no? Yo soy parte en el juicio, tuve todas las etapas, ¿no? O sea, estoy siendo partícipe de todas las etapas del procedimiento, ¿no? Pero acá a la autoridad se le fue y no me dio vista, ¿no? No me dio vista y yo no tuve el derecho para poder manifestar. En el otro, a mí ni siquiera me llamó a juicio, ¿sale? No me llamó a juicio, ya hay una sentencia y ya están ejecutando la sentencia. Entonces ahí yo ni siquiera pude defenderme nada, ¿no? O sea, ni siquiera fui parte del juicio, por eso ahí yo promuevo un amparo indirecto. Indirecto. El directo es una falla. Ajá, en el procedimiento. En el procedimiento. Ya se agotaron todos los recursos. En el directo. Es que lo del principio, todo el procedimiento. Y en el directo, En el indirecto no lo llamaron ni a presentarse. o sea, se llevó el juicio sin que estuvieran acceso. Sin que estuviera. Sí, entonces ahí en el indirecto, que es lo que yo quiero, que se eche bajo todo el procedimiento hasta que se me llame la cita. Acá se va a echar abajo la sentencia y como consecuencia ahí va a decir el juez que se me otorgue el término para que pueda manifestarlo con mi derecho de interés convenga, ¿no? Y ya de ahí se volvería a emitir lo que es la sentencia, ¿no? Y en el otro se va a declarar un voto. Regresamos desde el inicio. ¿Vale? Ok, acá nos dicen qué circunstancias. Y en todo, les comentaba que en cada materia tiene su procedimiento diferente. Entonces, por eso les decía, siempre que vamos a hacer, checar, ¿no? Si me llega algo administrativo, pues me checo los artículos, me voy a las leyes que me están mencionando ahí, lo leo, lo vuelvo a leer hasta que ya lo haya digerido bien, entonces ya sé cuál es el procedimiento. ¿Y qué tengo que hacer? Pues buscar las fallas del procedimiento, ¿no? Tengo que ver si de veras se llegó el procedimiento como marca la ley, ¿no? Por ejemplo, nos dice en el procedimiento administrativo, ¿no? Por lo que hace al INPI, ahí nos dice que cuando
alguna persona moral, esta persona moral considere que se le están violentando sus derechos de autor, en ese momento ella puede solicitar que se lleve a cabo una visita de inspección, una inspección. Se puede llevar a cabo una inspección, pero para que se lleve a cabo esta inspección, igual también está regulado cómo se debe de llevar a cabo esta inspección. Dentro de la forma en la que se tiene que llevar es que, bueno, tiene el visitador, pues tiene que llevar lo que es su oficio, ¿no? Su oficio de comisión, en donde se le dice a qué va a ir, qué va a hacer, etcétera, ¿no? ¿Sale? Y se dice ahí que, bueno, una vez que llega, va a llegar el visitador, como es una visita, pues tiene que llegar de forma imprevista, ¿no? Va a llegar y va a checar, ¿no? Vamos a suponer, a lo mejor, bueno, lo de las computadoras, ¿no? La mayoría no compramos la licencia, ¿no? Entonces, a lo mejor Microsoft nos va a querer demandar por esa situación porque él tiene los derechos de autor, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ella presenta su documentación ante el INPI y ella solicita que a la compañera vaya a su despacho porque ella está utilizando lo que son las licencias de Microsoft sin que haya pagado, ¿no? Y aparte, como ella las está utilizando para su trabajo, ella está obteniendo una ganancia, ¿sí? Por lo tanto, es lo que quiere, ¿no? Y para esto, pues le dice a Limpi, ¿sabes qué? Vas a llegar yo te solicito que, bueno, para ver si realmente ya está utilizando la licencia de Microsoft, pues que vas a tener que prender su máquina, vas a tener que ir checando qué programas tiene, bueno, te va a ir diciendo paso por paso cómo vas a hacer el recorrido, ¿no? Bueno, el procedimiento te indica que va a llegar el visitador del INPI, puede llegar acompañado de Microsoft y va a tocar y tú tienes que permitir el acceso. Si tú no le permites el acceso, se va a tener, por cierto, los actos reclamados. Y aparte se te va a imponer una multa por no permitir el acceso. Bueno, y si tú le permitiste el acceso, igual también, le hayas permitido o no le hayas permitido el acceso, el visitador de Microsoft tiene la obligación de entregarte todas las constancias que se hayan levantado con la visita. Si tomó fotografías, te las tiene que mostrar, ¿vale? Y si tú no quieres tú no quieres recibir la documentación o no hay quien reciba la documentación, la va a tener que dejar fijada en tu puerta. Así menciona. Vamos a suponer que no hace nada de eso, bueno, acá hay una violación del procedimiento, ¿no? Porque así lo dice el procedimiento, así se debe llevar a cabo. Si no lo hizo así, pues hay una violación al procedimiento y ahí también tú te podrías entonces inconformar, ¿no? ¿Sale? Entonces, de ahí la importancia de saber cómo es el procedimiento de cada materia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues va a venir en el acto, en lo que vamos a tratar de echar abajo, ahí viene su fundamento, ¿no? Nos remitimos a ese fundamento y vemos cómo se tenía que llevar a cabo ese procedimiento, ¿no? Para que en base a eso ya sepamos si nos encontramos en alguna de las hipótesis señaladas en el artículo 172 de la Ley de Amparo. ¿Sí? Bueno, vámonos ahora con lo que nos dice el artículo 173. ¿Alguien lo tendrá a la mano? Todo el artículo. Bueno, 176. No, 73. Sí, lo tengo. Por favor, ¿nos ayudas? En los juicios del orden penal se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a la defensa del quejoso cuando, apartado A, Sistema de Justicia Penal Mixto, fracción 1, no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusador particular si lo hubiere. Fracción 2, no se le permita nombrar defensor en la forma que determine la ley cuando no se haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa. Si no tuviere quien lo defienda, cuando no se le facilite de manera
la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado, cuando se le impida incomunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando habiéndose negado a nombrar defensor sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio. Fracción 3. Habiéndolo solicitado, no se le caree en presencia del juez en los supuestos y términos que establezca la ley. Ok, hasta ahí, compañero. Bueno, gracias, compañero. Bueno, ahí nos habla igual de cuáles van a ser las violaciones al procedimiento en materia penal, ¿no? Igual también si estamos en alguna de estas situaciones, pues vamos a poder demandar lo que es nuestro amparo directo, ¿sale? Después nos vamos a las violaciones formales. Pues dice, son aquellas que se presentan en el dictado de la sentencia, laudo, resolución que le puso fin al juicio, pero que no corresponden al análisis del fondo del negocio controvertido en el juicio de origen. Esto es, son violaciones que únicamente atañen al aspecto de forma. Es una pregunta, ¿qué artículo era el anterior? 173. Ok, cuando hablamos de estas violaciones formales, ¿cuáles podrían ser, compañeros? ¿Podemos hablar del artículo 16 constitucional? Ajá, ¿en qué sentido, compañeros? ¿En qué sentido, compañero? Y en el caso de que en el laudo, en lugar de que me beneficie, me perjudique, o sea, no es que haya salido la resolución a favor de la empresa, sino que al contrario, que el laudo determine que yo tengo, por ejemplo, no sé, pagarle a la empresa por algo. Ajá, que a lo mejor hubieran ahí O sea, que no la empresa no ganara, sino que la determinación del laudo sea que yo, por ejemplo, le pague a la empresa, obviamente, pues eso es una violación formal, ¿no? Porque el laudo no puede decir que yo le deba a la empresa. porque la empresa no es la que estaba, ajá. Porque no es es la que estaba demandando, ¿no? Yo estaba demandando a la empresa. Ajá, nada más son cuestiones de forma, ¿no? Puras cuestiones de forma. Sí le puso fin al juicio, pero el juicio, o sea, no fue una resolución como debería de haber sido. Ajá, como que se equivocaron, ¿no? ¿Podría ser? Sí, en muchas ocasiones pasa con lo que hace a la materia laboral, ¿no? Se equivocan por lo que hace a los nombres, a las partes, ¿no? Y bueno, ahí estamos hablando que son violaciones formales, ¿no? Solamente es forma. Es forma, ahí no estamos entrando al fondo. Ya al fondo sería bueno, ¿qué nos dice, no? Es la esencia del conflicto que se divide en el controvertido juicio de origen, ¿no? Y que se actualizan dentro de la sentencia, laudo o resolución que se le pone fin al juicio, de tal suerte que esas transgresiones impactan en el examen de que se haga sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio natural como consecuencia del sentido del fallo, ¿no? Acá ya serían entonces violaciones de fondo, ¿no? A lo mejor acá realmente, acá podríamos mencionar, por ejemplo, O también, profe, podemos ampliarla, hacer una ampliación de demanda, si es que la resolución es en nuestra contra. a ver, ¿cómo, perdón?
que en el caso de que el laudo o sea fallo en nuestra contra, podríamos también ampliar la demanda, dependiendo de la resolución, podríamos también nosotros añadir más y ampliar la demanda si es que realmente esté afectando alguna garantía. Acá sería en el supuesto de que vamos a suponer que quien interpone el amparo es la contraria está interponiendo su amparo, ella no está de acuerdo con lo que se dictó en la sentencia, y aparte yo quiero interponer mi amparo. ¿A eso hace referencia, Víctor? ¿No? No, más que nada, por ejemplo, si nosotros en nuestra demanda inicial tenemos ya expresadas las garantías que se están violando, y en caso de que la sentencia no sea a nuestro favor, pero si esa sentencia está inclusive afectando a un tercero, entonces ahí es donde podríamos ampliar la demanda. No, a ver, acá estamos hablando de nuestro amparo directo. El amparo directo ya lo estamos presentando contra la sentencia que ya pone fin al asunto, ¿no? Acá estamos hablando de aquellas infracciones que está cometiendo el juzgador, y que estas infracciones están afectando a lo que es el fondo del asunto. Por ejemplo, acá podríamos argumentar, ¿no? ¿Sabes qué? Resulta ser que estamos en un juicio laboral. Acá en el juicio laboral nosotros estábamos alegando lo que era el despido injustificado. El trabajador alegaba despido injustificado, ¿no? La parte demandada, el patrón alegaba que no hubo despido injustificado toda vez que el trabajador firmó lo que es su renuncia, ¿no? Y exhibe una renuncia. En el momento en que exhibe la renuncia, también, bueno, dentro de las pruebas que ofrece la parte demandada, ella alega que, bueno, dentro de estas pruebas, él ofrece la prueba de reconocimiento de contenido y firma de esta renuncia. La parte trabajadora, en el momento en el que se desahoga esta prueba, ella no reconoce el contenido ni la firma de esta renuncia, ¿no? Como no la reconoce, entonces en este momento ofrece la parte patronal lo que es la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía, ¿no? Como la ofrece la parte demandada, le corre en vista la parte actora, y la parte actora también ofrece su pericial en grafoscopía y documentoscopía. Se llevan a cabo estas pruebas y resulta ser que el de la parte patronal dice que la firma sí corresponde al trabajador y que sí fue puesta de su puño y letra. La parte trabajadora, su perito dice que no fue puesto de su puño y letra. Hay dos peritajes que se contradicen, entonces vamos a tener acá que la autoridad laboral, ella va entonces a nombrar un perito tercero en discordia. El perito tercero en discordia, él manifiesta que la firma no concuerda con la del trabajador, ¿sí? No es la firma del trabajador, bueno, menciona su análisis y todo lo que tiene que llevar un peritaje, ¿no? No concuerda con la firma. Oiga, mi... Ajá. Sí, compañera, perdón. Pero ¿por qué estamos discutiendo eso ahorita que ya se dio el laudo, cuando eso lo tuvimos que haber hecho? Bueno, el procedimiento lleva varias etapas, y en una de las etapas lleva la validación de las pruebas para que no entren en un análisis controvertido o no sean controvertidas. ¿Por qué lo estamos discutiendo hasta el laudo? O sea, sí. No. O sea, acá tenemos el ofrecimiento de pruebas, el desahogo de pruebas. ¿En qué momento lo va a valorar la autoridad? En el momento en el que emita la sentencia. Pero si ya emitió la sentencia, ya no tuvimos esa etapa en la que se pusieron a prueba, o sea, se validaron las pruebas y en el que el juez dijo sí. No pudimos haber protestado desde ahí. O sea, o me estoy equivocando, y la validación de las pruebas es el resultado como laudo.
A ver, a lo mejor yo me estoy perdiendo, Pati. Profe. ¿Qué es lo que cómo lo iba a validar? ¿Cómo lo ibas a validar? Porque aquí me estamos diciendo que es le comento porque a nosotros nos metieron un juicio, un juicio de amparo directo contra la sentencia y especificaron que no había sido un despido injustificado y coincide con lo que se está diciendo, pero el amparo se negó porque obviamente el colegiado dijo, la etapa de pruebas, bueno, en este caso ya habían perdieron la oportunidad de declarar, de poner a validación las pruebas. No presentaron las pruebas porque no se presentaron a ninguna de las etapas del proceso, no fueron a ninguna de las dos. Entonces, el juez, por la ausencia a esas dos etapas, conciliatorias y todo lo demás, dijo, ¿sabes qué? Yo automáticamente voy a dar el laudo porque tú no te presentaste, estás en rebeldía. Ellos contestaron un amparo diciendo que la sentencia estaba mal, fue un amparo directo porque dijeron la sentencia está mal porque no la despedí, ella fue por estas circunstancias y presentaron sus pruebas supuestamente, pero lo presentaron en este momento, no en el momento que estamos hablando. Obviamente le regresaron, o sea, el amparo no procedió y se dio la orden de ejecución y de embargo y todo lo demás. Pero yo ahorita con el ejemplo que se está poniendo aquí, yo me preguntaba eso, la validación de pruebas la dio como resolución el juez, entonces ya por eso metimos el derecho, el amparo directo. Sí, a ver, Pati, vamos de nuevo. Sí, Pati. Mira, la situación es la siguiente, o sea, tú vas, en el procedimiento tú vas a ofrecer las pruebas y se van a desahogar. Si tú no estás de acuerdo con alguna prueba, tú la vas a objetar. ¿Sí? Pero ahí, hasta ese momento, la autoridad no va a decir nada sobre tus pruebas, no les va a dar el valor. Les va a dar el valor hasta el momento que emita la sentencia. Ah, ya, hasta el momento que emita la sentencia, ella tiene que ir valorando las pruebas. Va a ir valorando las pruebas con lo que tú argumentaste, con lo que argumentó la parte actora y con lo que argumentó la parte demandada. Y de ahí ella va entonces a tomar la decisión de quién fue quien acreditó su acción. Las mejores pruebas. Se puede decir que la validación de pruebas la determina el juez en términos colegiales, puede decirlo, a quién le creyó y a quién le dio la razón, ¿no? Sus pruebas fueron, ¿no? Sus pruebas fueron ciertas, por lo tanto el laudo sale a favor o sale en contra, ¿no? Por eso es que vamos a dar el amparo directo. Eso es lo que me quedaba un poquito confuso, de que inclusive le había yo escrito, porque si así, ¿cómo le voy a poner la sentencia? Pensé que había una resolución de pruebas antes y posteriormente la sentencia. No, Pati, no. Ah, ok. Sí, gracias, perdón. Bueno, y eso va a ser en cualquier procedimiento. Lo único que tú vas a hacer es objetar las pruebas. Pero en ese momento no las va a analizar el juez las va a analizar hasta el momento que emita la sentencia. En el momento que emite la sentencia va a ir relacionando todo, va a decir quién tuvo razón, quién no tuvo la razón y va a emitir su sentencia. Acá en el ejemplo que estábamos poniendo, bueno, yo iba a lo siguiente. Acá vamos a tener que tenemos dos peritajes, el peritaje de la parte actora, en donde dice que no es su firma, y el peritaje del tercero en discordia, ¿sí? Y resulta ser que en el momento que emite la sentencia la autoridad le da la razón a la parte demandada, y dice que realmente no existe despido injustificado, toda vez que se acreditó que el despido, bueno, que no existe despido toda vez que la parte actora, la parte trabajadora, se presentó su renuncia, ¿no? Entonces, acá, ¿qué voy a alegar yo? Pues hay violaciones de fondo, ¿no? Hay violaciones de fondo porque no se hizo el análisis. Mande usted. Sí, considero que, bueno, lo que estoy entendiendo en relación a este juicio de amparo directo, estamos analizando las violaciones procesales de cada procedimiento a la materia correspondiente. Acá no estaríamos... Perdón. Sí, compañero, perdón. Violaciones procesales estamos analizando en términos del juicio. Estamos analizando violaciones de fondo. Procesales ya no sería, porque procesales sí tuvo cada quien su etapa de pruebas, cada quien ofreció sus pruebas. Decíamos, ¿no? El otro ofreció lo que fue la prueba de
la prueba de reconocimiento de contenido y firma, la trabajadora la desconoció como la desconoce, entonces la parte demandada ofrece la pericial en grafoscopía, documentoscopía, le dan vista a la parte trabajadora, y la parte trabajadora también ofrece su pericial en grafoscopía y documentoscopía. Cada uno, se lleva a cabo lo que es la audiencia, donde la trabajadora estampa la firma, escribe varias veces para que puedan hacer su análisis cada perito, ¿no? Cada perito da su peritaje y los peritajes se contradicen. Al contradecirse, se nombra un tercero en discordia y ya, una vez que ya se desahogaron todas las pruebas, una vez que ya fuimos a la etapa de alegato, se procede ya a que se emita la sentencia. Entonces acá no hubo ninguna violación del procedimiento, porque el juicio llevó todas sus etapas procesales. Acá ya hay una violación de fondo, porque no está haciendo, en el momento que está haciendo el análisis del asunto, no le está otorgando el valor que corresponde a cada una de las pruebas. Por lo tanto, parte trabajadora, me inconformo porque hay dos peritajes. Hay dos peritajes, mi peritaje, en el cual dice que no es mi firma la que obra en la renuncia, y aparte el de tercero en discordia. Entonces, no es conforme a derecho que le conceda valor a la pericial de la parte demandada, ¿no? Hay una violación de fondo, no se está analizando correctamente lo que es la litis planteada. ¿Sí? Se da mucho en Yucatán, ¿no? Sí, o en Chiapas, no, en Chiapas, sí. En la Canora, ¿no? Sí, ahí por la casa tenía un señor un aviario pequeño y él tenía 2 sucares. Pero está bien, y no se puede vender tampoco. Daisy, tu micrófono, Daisy, por favor. ¿Sí, compañero, o no? ¿O no estamos de acuerdo? Procesar hubiera sido que que se le hubiera negado el derecho a exponer o a llevar a su perito, ¿no? O que no se hubiera tomado en cuenta su perito, ¿no? Ese sería violación al procedimiento, ¿no? Serían procesales. Y estas ya estamos hablando a la determinación, a la sentencia como tal. Ajá. A la resolución, por así decirlo. Sí, no se hizo el análisis de acuerdo como se planteó, ¿no? Igual a lo mejor yo acá, pues también se da el caso, ¿no? De que muchas veces cada centro laboral, las prestaciones son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en materia, los trabajadores federales, bueno, anteriormente, ellos tenían una prestación que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Era la de separación. Es una prestación, bueno, así se llamaba, de separación individualizada, ¿no? En esta prestación se supone que había 3 conceptos. Tú podías solicitar, bueno, empezaba entre 5, 10, 15, me parece que era el porcentaje. De tu salario te quitaban quincenalmente hasta, me parece que era hasta el 15%, no recuerdo, de tu salario para que se fuera a este ahorro. Una vez que a ti te despidieran o tú te fueras de ese centro de trabajo, te iban a devolver este ahorro. Bueno, pero tú dabas este ahorro de este porcentaje que tú establecías de tu salario, y la empresa daba otro porcentaje igual, y se iba a una cuenta que la trabajaba una aseguradora, y como era una aseguradora, bueno, era este ahorro que tú ibas haciendo era como una inversión, entonces generaba también ganancias. Si a ti te despedían, pues de una u otra forma es una prestación, ¿no? Es una prestación a la cual tú tienes derecho, ¿no? Y tú exhibías la documental, y resulta ser que cuando la Junta emitía la sentencia, él decía que no era una prestación, porque también mañosamente la parte demandada argumentaba que no podía entrar como una prestación toda vez que se derivaba de un contrato civil, toda vez que era un contrato que se firmaba con una aseguradora. Entonces, si tenían algún problema con esta aseguradora, pues tenían que reclamarlo en la vía civil.
pero realmente era una prestación porque era algo más, no algo extra. Entonces ahí había muchos problemas porque cuando emitían el laudo no tomaban en cuenta esta prestación. O luego también había otra prestación, y bueno, todavía años atrás, en los trabajadores federales, que cada año se emitía, cada año a finales se emitía un decreto, y en este decreto a los trabajadores de mando medio y superior se les daba, aparte del aguinaldo, una cantidad extra, ¿sí? Y eso pasaba cada año. Entonces, cuando alguno de estos servidores públicos de mando medio superior se les despedía, ellos solicitaban el pago de esta prestación, pero también como esa prestación no era muy común, muchas veces la autoridad se confundía y te la negaba, porque ellos decían que ese era el aguinaldo, siendo que el aguinaldo era totalmente diferente. Esa era una prestación extra que el gobierno cada año les daba a sus trabajadores de mando medio superior, y era una cantidad muy buena porque eran de 40, 50 mil pesos dependiendo del rango, ¿no? Hasta 100 mil, 120, etcétera, ¿no? Les estoy hablando del 2012, ¿eh? Entonces, ya, bueno, esas ya no creo que ahorita estén, ¿verdad? Con la nueva administración, pero esa era una prestación también y muchas veces se equivocaban. Entonces, al final lo que terminabas haciendo era promover el juicio de amparo. ¿Y qué pasaba ahí? Pues te otorgaban uno, te otorgaban el otro, ¿no? Pero los dos no. ¿Sale? Porque no era como no era una prestación común, pues no era muy fácil de digerir. Porque para esto, pues si ya era un trabajador que ya llevaba varios años con su juicio laboral, se tendría que estar checando el decreto de cada año, ¿no? Para ver cómo se dio esa prestación en el siguiente año, porque si tú estás en el juicio laboral solicitando lo que es la reinstalación, ahí tenemos que la relación laboral no se ha acabado, ¿no? No ha concluido, por lo tanto, todas las prestaciones siguen vigentes y se te tienen que estar actualizando, ¿no? Pero bueno, eso pasaba, entonces ahí te ibas a un juicio de amparo y te ibas por violaciones al fondo, ¿no? Porque tú estabas reclamando esa prestación, y esa prestación en el momento en que se emitía el laudo, la Junta Laboral pues no la tomaba en cuenta, ¿no? ¿Sí? Okay. Pues ya nos quedó un poquito más claro. Miss, Mande usted. no, sí nos quedó claro. Ok. ¿Cómo se va a sustanciar el juicio de amparo? Bueno, acá lo tenemos, ¿no? Ya habíamos dicho, la demanda de amparo debe presentarse por conducto de la autoridad responsable. Tenemos el término de 15 días, igual para presentarlo. Aquí, bueno, nos dice aquí, ¿no? Acá, 15 días siguientes a aquel en que surta efectos conforme a la ley que rige el acto. Recordemos, ¿no? Decíamos, en materia federal surte efectos al siguiente día de la notificación. En nuestra materia local, y si hablamos de materia civil, surte efectos el día en el que se nos notifica. Entonces inicia mi término el siguiente día, ¿sí? En materia federal tenemos un día de más. Después de esto, ¿qué vamos a tener? Una vez que tú presentas tu demanda de amparo dentro de los 15 días, tenemos que la autoridad, dentro del plazo de 5 días, la autoridad responsable, porque recordemos, lo vamos a presentar ante la autoridad responsable, ¿no? Acá sí estábamos hablando de este juicio de amparo en contra de la sentencia del laudo, lo tendríamos que presentar en la junta correspondiente, ¿no? Va a certificar el día en la cual presentamos la demanda de amparo, la fecha de la notificación del acto reclamado, que sería la fecha de la sentencia, ¿no? Del laudo laboral, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. ¿Esto para qué es? Para el caso de que el colegiado pueda contar el término y pueda saber si se interpuso la demanda de amparo dentro del término de los 15 días, ¿no? Porque podría darse el caso que a lo mejor tú no lo presentaste dentro del término de 15 días, ¿sí? Data es el día en el cual se te hizo. Data se refiere al día, el día en que tú presentaste tu demanda, ¿no? Yo la presenté hoy, se va a tener
La autoridad responsable va a tener que certificar que el día de hoy presentaste tu demanda. Sí, exacto. Ella va a tener que manifestar. Sí, compañera. Sí. No puedo bajar mi dedo. Ok. Espérame, déjame ver. Bueno, después nos dice que, bueno, una vez que certifica, igual si se está concediendo, si se está solicitando la suspensión de plano, entonces tiene que conceder la suspensión la autoridad o bien negarla, la autoridad responsable. Posteriormente, esta suspensión la va a tener que ratificar lo que es el tribunal colegiado, ¿sí? Le va a correr traslado al tercero interesado para que comparezca al juicio. Va a rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio natural y las constancias de traslado a las partes. Acá cuando nos corren traslado al tercero interesado, nosotros podemos presentar nuestro escrito acá directamente ante la autoridad responsable o bien lo podemos presentar ante la oficialía de partes del tribunal colegiado de circuito. ¿Sale? Permíteme. Debe de estar después. No puedo bajar mi mail. Lo tengo acá. Dame chance. ¿174 no vendrá? Tienes ahí la... ¿174? Ok. Bueno, después nos dice... Bueno, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Por lo que hace, bueno, ya habíamos visto en clase pasada de cuál podría ser el sentido de una sentencia de amparo, ¿no? El sentido puede ser que concede el amparo y protección, que niega el amparo y protección, o bien que se sobresee, ¿no? Que se sobresee el juicio de amparo. Sí, esas van a ser las tres formas en las que puede recaer una sentencia en un juicio de amparo. $175, compañera. Bueno, no, espérame. No. Esto me... ¿no? 176, compañera. 176, 178. Ya lo tengo. ¿Gusta que lo lea? Ok, compañero, sí. El artículo 176, ¿sí se escucha? Sí. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley. El 177, ¿verdad? No, nada más hasta ahí. Ya, nada más, sí. Nada más hasta ahí, compañero. Serían esos dos artículos.
Ok, después de esto, gracias compañero, nos vamos a lo que es el cumplimiento de la sentencia en el juicio de amparo. Cuando hablamos de este cumplimiento de sentencia, bueno, vamos a tener cuáles fueron los efectos de la concesión del amparo. Tenemos, acá nos dice, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado donde se guardaban, al estado que guardaban antes de la violación. Y cuando el acto del reclamado sea de carácter negativo o implica una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Dice, en el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juez deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. Bueno, acá vamos a dejar esto para que les traiga, les voy a subir lo que es una sentencia de un juicio de amparo para que veamos los efectos, ¿no? Y después vamos a checar de qué forma da cumplimiento la autoridad, ¿les parece? ¿Lo dejamos acá? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Acá la autoridad, en el momento de que te otorga, te concede el amparo, va a decir de qué forma la autoridad te va a restituir lo que es tu derecho, ¿no? ¿Sale? Por ejemplo, acá podríamos hablar, por ejemplo, es un juicio contencioso administrativo. Acá quien promueve el amparo va a ser el servidor público. Al servidor público se le fincó una responsabilidad administrativa y se le sancionó por lo que hace a la destitución del puesto e inhabilitación para poder desempeñar algún cargo en la administración pública federal por el término de 10 años. Tenemos que acá él argumenta que realmente la conducta que se le reprocha no existe, no existió, ¿no? Y ofreció las pruebas correspondientes, ¿no? La autoridad pues hizo caso omiso, ella en el momento en el que emite la sentencia al contencioso administrativo, él ya dice que realmente, ella dice que la determinación del área de responsabilidades del órgano interno de control cumplió con su trabajo y la resolución está dictada bien y no existe acreditada la responsabilidad administrativa. Bueno, acá vamos a tener que él interpone, bueno, ya su último medio de defensa que tiene es el juicio de amparo. Él lo interpone y en este juicio de amparo le conceden la protección de la justicia de la Unión, ¿no? Y acá, en el amparo, el tribunal colegiado argumenta que no hay conducta que se le pueda atribuir al servidor público, ¿no? Por lo tanto, ella ordena que ella le concede la protección y acá la consecuencia de esta protección va a ser que se declare que no hubo responsabilidad administrativa, ¿no? Al no haber responsabilidad administrativa, bueno, como ya fue el juicio de amparo, ya no hay otro recurso que promover, entonces ya queda firme esa sentencia, entonces con esa sentencia del juicio de amparo se le va a notificar al órgano interno de control. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el órgano interno de control? Pues restituirle los derechos al trabajador. Como fue destitución, pues se le quitó del puesto, ¿no? Le va a tener que regresarlo al puesto, va a tener que regresarlo al puesto, va a tener que quitar las anotaciones en la página de internet en donde están dados de alta lo que son los servidores públicos que están sancionados, ¿sí? Y él va a tener que regresar a su trabajo normal, ¿no? Y el tiempo que no haya trabajado, pues se lo van a tener que pagar porque fue por una equivocación que tuvo el órgano interno de control, ¿no? ¿Sí? Ahí entonces ya, en ese momento ya se va, el tribunal colegiado va a mencionar en qué términos se le va a dar el pleno goce de sus derechos violados, ¿sale? Acá también, por ejemplo, acá en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Cuando este tipo de
servidores públicos ganan este juicio de amparo y como consecuencia el juicio de nulidad, acá hay que estar muy pendientes con el plazo en el cual la autoridad del órgano interno de control va a dar cumplimiento a la sentencia del tribunal fiscal. Muchas veces no lo da dentro del término que marca la ley. Si no lo da dentro del término que marca la ley, el servidor público puede reclamarle daños y perjuicios al órgano interno de control. ¿Sale? Pues hay que estar muy pendientes porque mucha gente no lo hace, pero bueno, la ley te faculta para poderlo reclamar. ¿Sale? Bueno, vámonos ahora con lo que es la acción en el juicio de amparo. Cuando nosotros hablamos de la acción, vamos a tener nosotros lo siguiente. Tenemos que la acción significa movimiento, actividad, ¿no? Tenemos que también, por lo que hace a la palabra acción, pues va a tener varias acepciones, ¿no? Nos dice acá, la acción constituye la negación de la vindicta privada. Eliminada esta como consecuencia de la evolución de los pueblos y de su cultura y en su civilización. Bueno, eso no vamos a tomarlo en cuenta. La acción es igual al derecho de petición. Se nos dice que la acción es un derecho subjetivo público. Es un derecho porque tiene como correlativa la obligación del órgano estatal de resolver. Recordemos, ¿no? Cuando nosotros presentamos lo que es cualquier demanda, nosotros estamos ejerciendo una acción, ¿no? Nosotros queremos que la autoridad resuelva, ¿no? Que nos resuelva este derecho que nosotros consideramos que está violentado, ¿no? Se nos dice entonces, la acción es un derecho subjetivo y público. Derecho porque tiene una obligación, tiene como correlativa la obligación del órgano estatal de resolver. Es subjetivo porque tiene una facultad conferida al gobernado por el derecho objetivo para reclamar la prestación de servicio jurisdiccional. ¿Sabes qué? Yo, servidor público, me fincan una responsabilidad administrativa del órgano interno de control, yo acudo ante ti, tribunal fiscal, para que me resuelvas, ¿sí? Para que declare si mi derecho subjetivo ha sido violentado, ¿no? Es público porque es la facultad del gobernado frente al Estado como entidad del derecho público, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que acá que el Estado es el que va a resolver este caso en particular. Es el que va a aplicar el derecho a un caso particular, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Ay, perdón. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe, en relación a la acción. Ok. Compañera, ¿le puedo pasar? No, a mí sí me ha faltado otro. Sí, compañera. Ok. Los elementos de la acción. Bueno, en la acción vamos a encontrar los siguientes elementos. Sujeto activo, ¿quién va a ser, compañeros? El sujeto activo va a ser toda persona, todo gobernado. El sujeto pasivo, ¿quién va a ser? Va a ser la autoridad del Estado, señalada como autoridad responsable en el juicio de amparo. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? El activo va a ser cualquier gobernado. Ajá. La autoridad responsable en el juicio de amparo.
Ok, las causas. Las causas, vamos a encontrar dos causas. Lo que es la remota, que ahí nos habla de la posición jurídica del gobernado frente a las garantías. Es decir, el gobernado tiene garantías individuales, ¿no? De derechos humanos. Esa sería entonces la causa remota. Y la causa próxima viene a ser el agravio que le están provocando a este derecho humano, ¿no? El agravio que se le está provocando a este derecho humano. ¿Sí? Una remota y la otra es próxima. La remota es que yo como gobernado tengo derechos, ¿no? Tengo derechos humanos. Y esa sería entonces la remota. Y la próxima viene a ser cuál es la violación que se me está cometiendo a mi derecho humano. ¿Sale? El objeto viene a ser la prestación del servicio público jurisdiccional. Es decir, mediante la demanda de amparo, mediante la acción, yo quiero que se me otorgue el amparo y protección en contra del acto de autoridad que estoy reclamando en mi juicio. En mi juicio de amparo, ¿sí? Y el último elemento de la acción sería la autoridad que conoce el juicio. Si estamos hablando de un amparo directo, sería un tribunal colegiado de circuito, ¿no? Un tribunal colegiado de circuito. Ok, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? La acción se ejercita ante el órgano de control jurisdiccional. ¿Quién va a conocer de nuestro juicio de amparo? Ya habíamos comentado, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito, órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados, el Tribunal Federal en los casos previstos por esta ley de amparo. Sí. Dependiendo la naturaleza de tu amparo. Nada más es cuestión de ubicarte lo que estás reclamando. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Las causas se dividen en remota y próxima. Ok. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Lo de las causas fue el último que comentábamos. Ok. Bueno, nos seguimos, ¿les parece? Para que podamos avanzar. Causas, después acá, bueno, tenemos otra definición de acción en el juicio de amparo. Esta nos da Ignacio Burgoa, el doctor Ignacio Burgoa, y nos dice que es el derecho público subjetivo que incumbe al gobernado, víctima de cualquier contravención
alguna garantía individual cometida por cualquier autoridad estatal mediante una ley o un acto o aquel en cuyo perjuicio tanto la autoridad federal como la local por conducto de un acto concreto o la expedición de una ley haya infringido su respectiva competencia. Después vámonos, esto ya lo habíamos checado también, las causas. Los elementos de la acción ya. La capacidad. Vámonos con la capacidad en el juicio de amparo, ¿no? ¿Sale? Ok, vamos con lo que es la capacidad. Bueno, esto ya lo tenemos más que identificado, ¿no? Cuando hablamos de la capacidad jurídica, tenemos que es la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Y tenemos que esta capacidad jurídica puede ser de dos tipos. ¿Sí recuerdan? Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Capacidad de goce, la tenemos desde que nacemos y la perdemos cuando morimos. Capacidad de ejercicio va a ser aquella capacidad con la cual nosotros podemos ejercitar directamente nuestros derechos. ¿Cuándo vamos a obtener esta capacidad de ejercicio? Pues de acuerdo a lo que nos dice nuestra legislación, nosotros tenemos la capacidad de ejercicio cuando adquirimos la mayoría de edad, ¿no? A partir de los 18 años nosotros vamos a tener esta capacidad. ¿Sale? ¿Ok? Bueno. Sí. Capacidades para que yo soy, con capacidad de goce, yo soy titular de derechos y obligaciones. Esa la tenemos cuando nacemos y la perdemos cuando fallecemos. Capacidad de ejercicio es cuando yo puedo ejercitar estos derechos. ¿Cuándo los puedo ejercitar? Cuando cumplo la mayoría de edad y no tengo ningún impedimento físico o impedimento legal, ¿no? Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿No? Cuando tengo los 18 años de edad, ¿no? Capacidad de goce, acá un ejemplo, un menor de edad, ¿no? Bueno, el ejemplo que poníamos, ¿no? Lo que es la demanda para la vacuna, ¿no? De un menor, acá él tiene capacidad de goce, el menor tiene capacidad de goce porque él es titular de derechos, sí, pero él no los puede ejercitar porque no tiene la capacidad de ejercicio, porque es un menor de edad. Entonces, quien va a ejercitar sus derechos va a ser su papá, toda vez que es su representante, ¿no? ¿Sí? Si esta persona ya tuviera los 18 años, bueno, ya podría él ejercitar directamente. Sí, acá se acuerdan ustedes que en el amparo del menor, quien promovía el amparo era el papá, en representación del menor, ¿no? ¿Vale? Ok. ¿Qué es la legitimación? Bueno, vamos a tener nosotros que es la calidad específica que un sujeto de derecho reviste en un proceso determinado y que por su vinculación con el litigio que se ventila, la ley autoriza su intervención procesal. ¿Sí? Si nos vamos a lo que nos dice el diccionario de la Real Academia, vamos a tener nosotros que es la posibilidad de una persona para ser parte activa o pasiva en un proceso o procedimiento por su relación con el objeto litigioso. Ok, vamos a poner un ejemplo, ¿les parece? Ok, bueno.
Déjenme ver si no tenemos acá un ejemplo ya. Ok, nos dice acá. La posibilidad de una persona para ser parte activa o pasiva en un proceso o procedimiento por su relación con el objeto litigioso. Acá en la legitimación, ella ahí nos va a determinar qué parte vamos a hacer, ¿no? Un ejemplo, tenemos acá, siguiendo con lo que era nuestro juicio laboral, la parte trabajadora, la parte que no está de acuerdo con la sentencia, ella va a ser la quejosa, ¿no? Ella tiene una relación con lo que es la sentencia, por lo tanto, ella va a poder acudir ante los tribunales colegiados a poder solicitar el amparo y protección de la justicia de la Unión, ¿sí? Esa es la relación entonces que tú tienes con el asunto que se está ventilando, ¿no? Si a mí me despidieron injustificadamente, pues esa es la relación que yo tengo, ¿no? Yo voy a presentar, a mí me despidieron injustificadamente, yo no estoy de acuerdo con eso, yo presento mi demanda laboral, entonces en ese momento, pues la calidad que yo voy a tener va a ser la de parte actora, ¿sí? Y bueno, en el momento en que estoy demandando a mi patrón, él va a ser la parte demandada, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere. Dice, la posibilidad de una persona para ser parte activa o pasiva en un proceso. La parte activa, ¿quién va a ser? Pues va a ser la parte actora, ¿no? Pasiva va a ser, ¿quién va a ser? Pues la parte demandada, ¿sale? La activa es la autora, Ajá. la pasiva es la demandada. Sí. Ok, bueno. Tenemos acá, nos dice, la legitimación, además de ser activa y pasiva, admite una distinción adicional, la ad causam a processum. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, tenemos que la legitimación procesal va a ser la facultad que tiene el autor de ejercer el derecho en el proceso. Bueno, para poder ejercer este derecho, pues tiene que basarse en una ley, ¿no? Y esta ley la tiene que facultar para que él pueda acudir ante la autoridad a reclamar el derecho que ella considera que se le ha violentado. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Ok, acá tenemos una tesis aislada de lo que es la legitimación ad causa, ¿no? ¿Quién nos ayuda, por favor, a leerla? Por favor. Legitimación ad causam concepto. La legitimación ad causam es una condición para el ejercicio de la acción que implica la necesidad de que la demanda sea presentada porque tenga la titularidad de derechos que se cuestione. Esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función constitucional. Ok, bueno, entonces tenemos que con esta la legitimación ad causam, pues es aquel que tiene el derecho para poderlo reclamar, ¿no? Ok. Por lo que hace a la legitimación en lo que es el juicio de amparo, acá vamos a tener que irnos a lo que es el principio de agravio personal indirecto, ¿no? Tenemos que esta legitimación, bueno, regresamos al mismo punto, ¿no? Yo voy a presentar lo que es mi demanda si yo considero que a mí se me está violentando algún derecho humano, ¿no?
Si yo considero esa situación, voy a acudir ante el órgano jurisdiccional para que él haga la declaración de que si se me está o no está violentando este derecho, ¿sí? Y bueno, vamos con fundamento del artículo 107 de la Constitución, ¿no? En el cual nos dice que el juicio de amparo se va a seguir siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución, ¿no? Y que afecta a su esfera jurídica. Bueno, era lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Entonces, en eso consiste la legitimación. Yo interpongo mi juicio de amparo porque considero que se me están violentando mis derechos humanos, ¿sí? Estos derechos humanos de los cuales yo soy titular. Yo tengo la titularidad de esos derechos humanos, ¿no? ¿Sí? Legitimación ad proceptum, la capacidad legal para comparecer al juicio. Yo soy mayor de edad, yo puedo comparecer al juicio. Legitimación a causa, legitimación a causa, ambas confieren la potestad para entablar una demanda. ¿Sí? Entonces, por lo que hace a esta legitimación a causa y legitimación procesal, tendríamos la siguiente interrogante. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Miss, pues podemos decir que nos vamos al origen. Uno es la capacidad de ejercerlo y la otra de goce, ¿no? Porque uno es decir que lo tenemos esa capacidad, pero el otro ya es una que somos mayores de edad y podemos presentarnos para el goce de los derechos. Sí. Sí, de una u otra forma yo voy a poder comparar, si yo considero que se me está violentando algún derecho humano, voy a poder comparecer a él, ¿no? Voy a poder comparecer a él, voy a poder presentar lo que es mi demanda de amparo, para que la autoridad pueda declarar el derecho. Ok. Ok, vámonos con lo que sigue. No, vámonos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ok. Bueno, esto ya lo habíamos comentado también, ¿no? Por lo que hace al Ministerio Público, decíamos que el Ministerio Público tiene su legitimación para poder comparecer a un juicio de amparo en términos de lo que nos dice el artículo 107, fracción 15, ¿no? Nos dice que el fiscal general de la República o el agente del Ministerio Público será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga del procedimiento del orden penal y aquellos que determine la ley. Acá hablábamos por lo que hacía a los amparos en materia penal, decíamos, ¿no? En materia penal, el Ministerio Público va a representar a la víctima, ¿no? Entonces ahí él va a estar presente en todo amparo. Y también decíamos que va a poder intervenir cuando estemos hablando de lo que es igual, cuando tenga que ver cuestiones familiares, ¿no? Cuando esté algún menor, de igual forma el Ministerio Público va a tener que estar presente, ¿no? Protegiendo los derechos del menor o bien del incapaz, ¿no? ¿Sí? Tenemos que el tercero perjudicado, él obtiene su legitimación por tener un interés contrario al quejoso, pero con excepción de la materia penal, si no se tiene ese carácter en los litigios previos al juicio de amparo, no se le reconoce legitimación. ¿Sí? ¿De quién va a ser el tercero perjudicado? Decíamos que en un amparo directo, ahí el tercero va a ser a quien le favorezca el sentido de
de la sentencia, ¿no? Ese va a ser el tercero perjudicado. ¿Sale? Ok, bueno, acá tenemos en esta diapositiva, la diapositiva 48, bueno, tenemos un caso práctico. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leerlo? ¿Quién le ayuda, profe? ¿Se escucha? Bueno. Sí, sí, te escuchamos, compañero. Tercero perjudicado. Acreedor en juicio sucesorio. En un litigio en materia de sucesiones, los presuntos herederos Jorge Pérez y Rubén Pérez pugnan por la titularidad de la masa hereditaria. Resulta que uno de los bienes consiste en una casa que está grabada por una garantía real de hipoteca en favor del acreedor Juan Bautista. Durante la tramitación del juicio, el acreedor Juan se apersona en tal virtud permanece expectante del desarrollo que va tomando, ya que no tiene acciones que deducir durante la tramitación del juicio. El juez de lo familiar emite un acuerdo que favorece al heredero Jorge Pérez, el cual le concede la administración del predio hipotecado, y conforme con esto, el heredero Rubén Pérez interpone juicio de amparo indirecto por actos dentro de juicio de imposible reparación. En su demanda señala al acreedor Juan Bautista como tercero interesado. Sin embargo, el juez de distrito no acuerda favorablemente y determina que no tiene ese carácter el acreedor de cualquiera de las partes en el juicio, aun cuando el derecho que se deduce contra su deudor está inscrito en el registro público de la propiedad, pues él no participó con el carácter de parte en el procedimiento en que interviene aquel, de tal manera que carece de legitimación para intervenir en el amparo en que se reclaman actos emanados de un juicio al que resulta ajeno. Como pregunta número 1, ¿por qué se considera que el acreedor Juan Bautista no es parte del litigio primigenio? ¿A quién le correspondería intervenir como tercero interesado en el amparo? Y explica cómo opera la figura de la legitimación en el caso concreto. Ok, gracias, compañero. Vamos a tratar de poder contestar estas preguntas, ¿les parece? Sí. En la primera pregunta, que por qué se considera que no es parte del litigio, ¿por qué esta persona no es, digamos que heredera o no pertenece a la sucesión que se estaría reclamando? Ok, ajá. A ver, ¿cómo? Dice, la primera pregunta, ¿por qué se considera que el acreedor Juan Bautista no es parte del litigio primigenio? ¿Por qué no es heredero? Ok, ¿alguien más? Dice, a ver, vamos a volverlo a leer. A ver, perdón. Los herederos de la propiedad son Jorge Pérez y Rubén Pérez.
pero no Juan Bautista. No, pero acá dice garantía de la hipoteca a favor de Juan Bautista. Ajá. 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 Porque tiene la garantía si no es heredero. A ver, vamos, partimos, ¿no? Es un inmueble. Pero no es el heredero, pero es el acreedor, ¿no? A él se le dio la hipoteca. Ajá. Es el dueño de la hipoteca. Así es, pero recordemos que cuando obtienes una sucesión, va consigo las obligaciones, pero en este caso todavía Juan quedaría a cargo de quien le dé una sucesión, en caso de los dos herederos, y ya posteriormente él tendría que checar lo que es el acreedor Juan Bautista, ¿no? Por eso es que no se considera como, como el parte del litigio. A ver, de nuevo, compañero, perdón, no te escuchamos. No puedo poner. ¿Escucha? Tiene ese carácter el acreedor. Bueno. Sí, sí te escuchamos. Así mencionaba que el litigio se está llevando a cabo por parte de Jorge Pérez y Rubén. Ellos digamos que son los sucesores o las personas que podrían heredar el inmueble. Ahora bien, el acreedor es Juan Bautista. Esto quiere decir que primeramente tendrían que solventar quién es el que sucede la casa y posteriormente también tendría la obligación de resolver al acreedor. Entonces, por esa razón es que Juan no sería parte del litigio inicial. Ajá. Sí, porque estamos hablando de un juicio sucesorio. Recordemos, ¿quiénes intervienen en un juicio sucesorio? Solamente los herederos, aquellas personas con los que estén herederos. Aquellas personas que se consideren herederos. Acá nada más tenemos a Jorge y a Rubén, ¿no? Ellos son los herederos. Acá tenemos que de todas formas, aunque le concedieran la administración, ya sea a Rubén, de todas formas la hipoteca va a seguir, ¿no? Y ellos tienen que seguir con la obligación de seguir pagando lo que es la hipoteca. La hipoteca no va a desaparecer. La hipoteca ya está, por lo tanto es que Juan Bautista no es parte del juicio, ¿no? Porque acá nada más se están compareciendo todo aquel que se sienta, que se crea con derechos, ¿no? Con derechos, acá bueno, de acuerdo a lo que nos dice nuestro Código Civil, se señala que cualquier acreedor puede comparecer los acreedores, o los acreedores también pueden presentar lo que es la denuncia de una sucesión intestamentaria. Pero bueno, en esa situación que nos contempla la ley es porque el bien que está no está grabado, ¿no? El bien no está grabado y el acreedor comparece para que le reconozcan sus derechos y para que se le pueda pagar a él los derechos, ¿no? Pero ¿en qué momento se le van a pagar los derechos? En este caso, se le pagarían cuando ya se hiciera la repartición de los bienes. Pero acá tenemos que el bien que se están peleando está hipotecado, no va a desaparecer la hipoteca. Entonces, realmente, Juan Bautista no es acreedor. Él no es, perdón, sí es acreedor, pero él no es parte en el juicio. Va a seguir la hipoteca. Sí, por eso tenemos que no es parte del litigio, ¿no? ¿A quién le correspondería intervenir como tercero interesado en el amparo? ¿A un acreedor? Pues a Juan Bautista. No. A ver, no, el dueño ya falleció, ¿no? A ver, regresamos, dice, en materia, los presuntos herederos Jorge Pérez y Rubén Pérez pugnan por la titularidad de la masa hereditaria. Resulta que uno de los bienes consistente en una casa que está grabada con una garantía real de hipoteca en favor del acreedor Juan Bautista. Ya está la hipoteca en una de las casas. Durante la tramitación del juicio, el acreedor Juan se apersona y en tal virtud permanece expectante del desarrollo que va tomando, ya que no tiene acciones que deducir durante la tramitación del juicio. Sí, él no es parte, ¿no?
su derecho ya está protegido con la hipoteca. Él no sería el tercero. No No. sería Rubén Pérez, porque el juez de lo familiar emitió un acuerdo a favor de Jorge Pérez, ¿sí? En el cual le concede la administración del crédito juzgado. Pero ¿quién es? Conforme con esto, el heredero Rubén Pérez, o sea, inconforme, yo digo que el tercero, ¿Quién es? Rubén Pérez. No, si Rubén Pérez es el que está interponiendo el amparo. Rubén Pérez es el que no está de acuerdo con la decisión que tomó. No. A ver, regresamos. Acá, con lo que no estamos de acuerdo es con la decisión que tomó el juez de lo familiar. ¿Sí? Acá somos dos, Jorge Pérez y Rubén. Los dos queremos la titularidad de la herencia, ¿no? De la herencia. ¿Ok? Acá quien le da la titularidad es el juez de lo familiar, se lo da a Jorge Pérez. Jorge Pérez es el que está siendo favorecido con la decisión que está tomando el juez de lo familiar. Y como no está de acuerdo Rubén Pérez, él interpone su juicio de amparo. Y Rubén Pérez señaló a Juan, pero como tercero interesado, pero ahí dijo el juez de distrito que no es Juan Pérez. ¿Quién sería? Pues a quien le está favoreciendo el acuerdo. En este caso sería a Jorge Pérez, ¿no? ¿Por qué él sería el tercer partido? Porque a quién le interesa que se mantengan las cosas así. A Jorge Pérez, ¿no? Porque él es, por así decirlo, Jorge Pérez es el que ganó, ¿no? Ajá. Rubén es el que no está de acuerdo y como no está de acuerdo interpone el amparo. Sí, el tercero interesado. Y entonces, ¿cómo se llama? Juan Bautista, ya no sería. Pues a él lo que le interesa ahorita es checar cómo van a quedar las cosas porque él le tiene que seguir pagando la hipoteca. Sí. En caso de que no le paguen, pues es muy fácil, va a ser efectiva lo que es la hipoteca. Nos quedamos hasta aquí, contestamos en la siguiente clase la última pregunta, ¿les parece? Sí, profesor. Ok, Miss. Sí, profe. Que tengan bonita tarde, hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, hasta luego.